Muy buenas noches a todas, a todos. Les saludo con mucho cariño a las personas que nos siguen en México, en Venezuela. Vamos a iniciar el día de hoy, 3 de febrero del año 2026, con estas jornadas latinoamericanas por la soberanía de los pueblos. Antes de comenzar, voy a enviar un video para que podamos verlo y posteriormente iniciamos este conversatorio. Americanos. Doctrina Monroe. Fue una política que estableció que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos de América. Esto fue hecho en respuesta a la amenaza que suponía la restauración de la monarquía en Europa y un posible intento de reconquista del continente tras las guerras napoleónicas. Una doctrina en lo que se refiere a política es una serie de reglas o sugerencias que el país puede o no cumplir. Como toda doctrina, esta cambia con el tiempo y las circunstancias que rodean al país. Por ejemplo, Estados Unidos no pudo intervenir en favor de México durante la intervención francesa porque tenía sus propios problemas, una guerra civil. Pero intervino en la crisis de Venezuela en 1895 en favor de Venezuela. A veces podía cumplir, otras veces no. Todo esto dependía de muchos factores. América para los americanos. En inglés, la palabra América se usa exclusivamente para referirse a los Estados Unidos, y la palabra para referirse al continente es Américas, en plural, porque en los países de habla inglesa se enseña que no hay un continente americano, sino que hay dos Américas, la del norte y la del sur. Para los angloparlantes hay un total de 6 continentes, no incluyendo Antártica, mientras que para los demás países se enseña que hay solo 5 continentes. Entonces la frase se puede traducir como América para los Estados Unidos. Esta doctrina evolucionó de una manera que acomodara mejor la narrativa de los Estados Unidos, como cuando en 1898 Estados Unidos declaró la guerra a España, despojándola de todas sus colonias de ultramar en América y en el resto del mundo. También cuando en 1903 Estados Unidos adquirió el Canal de Panamá a la fuerza. Estos dos sucesos fueron importantes porque marcaron un cambio de lo que la doctrina suponía. Dejó de ser una garantía para la seguridad de los países del continente y más como una advertencia a los países fuera con un mensaje claro. Este continente es mío y haré lo que yo quiera. Intenta meterte y sufre las consecuencias. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como una garantía para que los países del continente se alinearan con Estados Unidos con un mismo objetivo, la defensa del continente contra cualquier invasión extranjera. Durante la Guerra Fría sirvió para evitar que la Unión Soviética se planteara cerca de los Estados Unidos. Como la Unión Soviética y la palabra socialismo y gobiernos de izquierda se volvieron sinónimos, inició uno de los episodios más trágicos de la historia del continente, con dictaduras, asesinatos y golpes de Estado, que tenían el objetivo de evitar cualquier ideología que hiciera peligrar los intereses de los Estados Unidos. Durante el mandato del presidente Obama se vio un crecimiento de influencia en la región por parte de China, especialmente en América Central, y de nuevo se optó por la doctrina Monroe como contrapeso a la expansión e influencia de Beijing en la región. America First. Primero América. Como se explicó antes, en este caso la palabra América también se refiere a los Estados Unidos. Y la oración completa o la frase completa se refiere al punto central de la política interior y exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos, y más concretamente su presidente en turno, no quiere nada que ver con el mundo, mucho menos con los países americanos. Esta doctrina se basa en aislarse del resto del mundo, por ende la contratesis de la doctrina Monroe. El futuro es incierto, pero algo es seguro, la doctrina seguirá y volverá a seguir interpretada una y otra vez. Claro, todo esto depende de cómo Estados Unidos vea que le es más conveniente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Mireya Aguilar González, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán, y en este día damos por inauguradas una serie de actividades de formación y reflexión que hemos denominado Jornadas Latinoamericanas por la Soberanía de los Pueblos. El objetivo de estas actividades es generar un espacio permanente de articulación política, formación crítica y debate latinoamericano y caribeño que contribuya a la defensa activa de la soberanía de los pueblos frente al imperialismo, el intervencionismo y las múltiples formas de dominación económica, mediática y militar
que históricamente han intentado someter a nuestra región. Estas jornadas latinoamericanas por la soberanía de los pueblos tienen como propósito fortalecer la conciencia antiimperialista, visibilizar las luchas de los pueblos que han sido históricamente asediados y violentados en sus derechos y promover la unidad e integración regional como camino estratégico para la autodeterminación, la justicia social y la paz con dignidad. En congruencia con el principio constitucional de que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Esto está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 39 y hoy nuestra presidenta en la conferencia mañanera volvió a citarla. Y con este carácter de Morena como un movimiento transformador y constructor de paz, estas jornadas buscan aportar a la construcción de una América Latina libre de tutelajes y de hegemonías externas. Estamos hoy mismo a un mes del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido el 3 de enero de 2026. Reiteramos nuestra firme convicción en la defensa de la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional. Lo sucedido no solo impacta a una nación, sino que interpela a toda América Latina sobre la urgencia de fortalecer la unidad regional frente a cualquier forma de injerencia extranjera. La historia nos ha demostrado que solo con integración, cooperación y con una voz común podemos garantizar la autodeterminación y la paz en nuestra región. Inauguramos este conversatorio con la presencia de Ana Maldonado, desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, y con el maestro Iván Lara Sierra, a quienes les doy la más cordial bienvenida. A continuación, leeré las semblanzas de cada uno de ellos e iniciaremos este conversatorio con el tema América Latina ante la doctrina Monroe, para lo cual, después de leer las semblanzas, le pediré a Ana que nos haga favor de comenzar la intervención. Ana Maldonado es lideresa social y política, militante activa del Frente Francisco de Miranda y responsable de Relaciones Internacionales del capítulo venezolano de ALBA Movimientos. Es activista reciente en este año 2025 y 2026, ha representado a la vicepresidencia del socialismo social y territorial en diversos estados de Venezuela, como Mérida, impulsando iniciativas de organización comunitaria y proyectos de gobierno popular. A inicios del año 2026 participó en espacios de análisis y debate sobre la coyuntura política venezolana, defendiendo la soberanía nacional frente a presiones externas y formando parte de actividades y encuentros del ALBA TCP. Bienvenida, querida Ana Maldonado. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mireya, compañeros, maestro Iván, todos los compañeros de la Secretaría de Mujeres de Morena. De verdad te sigo, Mireya, por redes y te agradezco la oportunidad de participar en esta tan importante jornada. Nosotros efectivamente, como tú lo decías y como también lo introduce el video, nosotros estamos a un mes de un brutal ataque perpetrado por los Estados Unidos contra nuestro soberano suelo, contra nuestra soberana patria. En esa agresión que fue exactamente a las 2 de la madrugada, llamada cobardemente Martillo de Medianoche, dentro de la operación Lanza del Sur, fuimos víctimas de un ataque supersónico aéreo de más de 150 naves y finalmente una serie de misiles que cayeron, destruyeron infraestructura, acabaron con la vida de más de 100 personas, dentro de ellas muchos civiles y también 32 cooperantes cubanos que luchaban junto con nosotros aquí en nuestra tierra. Fue un brutal ataque que una de las primeras asuntos que quiso instalar la narrativa criminal genocida de Trump
fue decir que había sido una operación rápida, fácil y económica. Pero nosotros vamos a compartir con ustedes incluso una cronología que ha hecho nuestro viceministerio de Política Internacional y el movimiento Bring Them Back, que los queremos de vuelta, en donde hay una cronología detallada de que no fue ni rápido, ni fácil, ni económica. La agresión, si bien lleva en nuestra revolución, tiene un cuarto de siglo siendo asediada desde el mismo momento en que el comandante Chávez gana las elecciones en 1998 y adelanta un proceso constituyente en 1999, desde ese mismo momento fue asediada. Y como ustedes bien saben, nuestro comandante Chávez también fue secuestrado, solo que internamente. En ese proceso fue fundamentalmente por una serie de leyes habilitantes que el comandante Chávez adelanta en el 2001 y genera desde un paro patronal hasta un golpe de Estado. El paro patronal fue el 10 de diciembre del 2001 y el golpe de Estado fue el 11 de abril del 2002. Eso se incrementó y una vez que fallece nuestro comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro gana unas elecciones en abril del 2013 y asume el gobierno, fue brutalmente asediada nuestra revolución. Apenas en el año 2015, a través de una ley 13.362 de Obama, que adelanta una orden ejecutiva, esta orden ejecutiva 13.362, que nos declara amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, fíjense, si bien hay un corolario de la doctrina Monroe, que es de 1904 de Roosevelt, cuando dice que va a adelantar esa estrategia o esa doctrina Monroe de América para los americanos, como muy bien lo dice el video, que implica que toda el área de nuestra América Latina y el Caribe, ellos pretenden les pertenezca a través de tres principios fundamentales. La idea de una supremacía, el fundamentalismo religioso, un racismo estructural y una sed insaciable de riquezas. Esos son pilares que se mantienen intactos de la doctrina Monroe, tanto en el corolario Roosevelt como en el corolario Trump, como en algo que no se llama corolario, pero que fue el de Obama, que fue cuando nos adelanta y nos enmarca dentro de esta doctrina de una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Y en marzo del 2015 se adelanta por primera vez esta orden ejecutiva, pero fue ratificada por todos y cada uno de los presidentes que vinieron después, Trump en su primer periodo, Biden, Trump de nuevo, y eso enmarca además una serie de sanciones que fundamentalmente son, como ustedes lo saben, son medidas coercitivas unilaterales para causar sufrimiento al pueblo en su conjunto, mediante una narrativa en la que supuestamente atacan al directorio político militar de nuestra revolución, pero en realidad el castigo y el sufrimiento es a todo el pueblo, a todos nosotros como pueblo. Entonces, no es tampoco ni rápida, fácil, económica dentro de este contexto más cercano que nosotros vivimos, porque compañeros, camaradas, desde agosto, desde las primeras semanas de agosto, una de las primeras acciones antes del bloqueo naval es que aumentan la recompensa que desde el año de la pandemia, desde el 2020, ese absurdo distrito sur de Nueva York pretende adelantar un juicio y le pone precio a la cabeza de nuestro presidente. En ese entonces, en 2020, fue 15 millones. Después, en el 2023, lo suben a 25 millones. Y recientemente, ahorita, en agosto del año pasado, que es como se enmarca y se inicia toda esta etapa de máxima presión, entonces le suben a 50 millones la recompensa por la captura o por la información de dónde estuviese nuestro presidente. Y así a otras personalidades de nuestro directorio político militar. Empieza un bloqueo naval
con una presencia absurda, desproporcionada en el Caribe. Empiezan las ejecuciones extrajudiciales, matando a más de 80 pescadores tanto en el Caribe como en el Pacífico. Recurren a un tecnicismo jurídico en el que pretenden reducir a esas víctimas como beligerantes no privilegiados. Si bien en el ataque de hace un mes murieron civiles, murieron militares, murió gente que simplemente estaba ahí, se interpuso entre el misil y su humanidad. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, fueron reducidos a este tecnicismo jurídico, beligerantes no privilegiados. Entonces, desde hace un mes, nosotros nos hemos dedicado, desde el capítulo venezolano de Alma Movimientos, desde Frente Francisco de Miranda, que forma parte del capítulo y del que soy responsable de Relaciones Internacionales, a 6 asuntos fundamentales: condenar los ataques y alertar al mundo sobre posibles nuevos ataques. Lo otro es exigir la inmediata y plena liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, que están en condición de prisioneros de guerra, como ellos mismos lo dijeron, secuestrados ilegalmente. Están contraviniendo un montón de instrumentos de todo el sistema multilateral de naciones, la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Ginebra, el Tratado de Roma, incluso la Ley Mandela, que sentó jurisprudencia para el trato de las personas, se la están violando también. Entonces exigimos la inmediata liberación. Hoy hubo una marcha hermosísima, enorme, pero no solo hoy, han habido movilizaciones todos y cada uno de los días para lo mismo. El tercer asunto es decir que nosotros nos mantenemos en continuidad de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. El chavismo, compañeros, está gobernando, no solamente en virtud de la persona, de la encargaduría de la presidencia de Delcy Rodríguez, sino del gobierno popular territorial, del gobierno comunal, de la democracia participativa protagónica que nosotros nos hemos dado en las más de 5.300 comunas que existen en el territorio. Lo otro es decir que nos mantenemos en permanente movilización, que nosotros vamos a estar permanentemente garantizando que nuestra soberanía se respete, que Estados Unidos sepa que todo lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer dentro del marco, como lo dijo la presidenta encargada justamente hoy, a un mes de los ataques, dentro del marco de una diplomacia, porque necesitamos que nos devuelvan a nuestro presidente. Y nosotros también necesitamos seguir diciendo diciéndole al mundo que en este momento fuimos nosotros, pero cuando secuestran y atacan a un presidente atacan a una nación y secuestran a un presidente, realmente toda la comunidad de naciones está siendo violada también. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo. Creo que estos son los primeros 15 minutos y decirles que, bueno, que el movimiento popular bolivariano de base territorial está firme, está en unidad, está preservando la unidad. Fíjense, ellos mostraron una supremacía militar, ensayaron nuevas bombas como lo hicieron en Hiroshima y en Nagasaki, pero nosotros mostramos la superioridad de la unidad. Ellos querían contar con que nosotros nos elimináramos entre nosotros, nos destruyéramos entre nosotros, y la hemos estado demostrando y seguimos construyendo esta unidad que es sólida, que es entre el gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado, que es quien realmente garantiza. La comuna es la que garantiza, el pueblo organizado en el territorio es que garantiza que nosotros podamos seguir firmes y diciéndole al mundo que merece la pena seguir luchando y que no hay paz sin lucha. Entonces, bueno, agradecerles estos primeros minutos y, bueno, escuchar también al compañero Iván y muchísimas gracias, Mireya, por esta oportunidad.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Ana. Me emociona mucho escuchar estas 5,300 comunas en el territorio, 5,300 comunas organizadas. Son un ejemplo de resistencia para el mundo, Ana. Es un país rico en soberanía, es un país con una fuerza social muy importante. Confiamos en la capacidad de su gente para enfrentar estos desafíos y construir soluciones desde abajo, desde las comunidades y, por supuesto, desde la unidad latinoamericana. Bueno, vamos a pasar a escuchar al maestro Iván Lara Sierra, quien es un gran compañero militante de la izquierda, activista del magisterio en Michoacán y en el país. Es economista, egresado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente frente a grupo en el sistema de telesecundarias. Bienvenido, querido maestro Iván, y bueno, decir también que es también un organizador de estas jornadas. Bienvenido, compañero Iván. Muchas gracias, compañera Mireya. Compañera Ana, un saludo desde Michoacán, México. Allá los compañeros, compañeras, el pueblo venezolano. Creo que es muy interesante lo que aquí se está comentando acerca de los hechos del 3 de enero de 2026. Ese sábado pues amanecimos con esa conmoción. Muchos nos sentimos interpelados, ofendidos, agredidos, porque se indigna que un presidente en funciones, legítimamente electo por su pueblo, haya sido secuestrado a altas horas pues prácticamente de madrugada, y como dice la compañera Ana, con armas supersónicas. Más que un operativo, fue una estrategia militar, un asedio permanente desde el Caribe. Y creo que esto se va relacionando con el documento que el gobierno de Estados Unidos publicó en noviembre del año pasado, denominado Estrategia de Seguridad Nacional, donde ellos hacen todo un pliego como de deseos para el propio gobierno de Estados Unidos, para las élites gobernantes. Dicen que el propósito de la política exterior pues es prácticamente la protección de los intereses nacionales fundamentales, así lo estipulan ellos. Y finalmente también pues hablan de América Latina, pero hablan también de la protección de sus fronteras. Cuando hablan, por ejemplo, ellos de que necesitan el control total sobre sus fronteras, es para impedir el flujo migratorio de migrantes, principalmente de América Latina, también de aquí de México. Nosotros compartimos más de 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y ellos están en la idea de tener un control total sobre el flujo migratorio y también una política pues antimigrante que llevan hacia adelante y afectan pues a varios países de América Latina. Pero también lo que dicen ahí en este documento es que ellos pretenden reclutar, entrenar a personas, equipar y desplegar las Fuerzas Armadas como uno de sus ejes fundamentales para garantizar la consolidación de los intereses de Estados Unidos. También hablan de una política industrial, quieren reindustrializar al propio Estados Unidos, porque habría que tener claro que a nivel internacional pues hay una pugna directa económica, industrial, científicamente, principalmente con China. Aquí eso habría que tenerlo claro. China es un país emergente, parte de los BRICS, que del año 2000 a la fecha ha tenido un despegue extraordinario, ha logrado sacar de la pobreza a más de 800 millones de habitantes, pero también la presencia de China en América Latina es de peso trascendental. En términos económicos, hablamos que en el año 2000 China tenía una presencia de 12,000 millones de dólares en cuanto a inversiones, comercio con los países de América Latina, y al 2024, con datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la presencia de China está por arriba de los 500,000 millones de dólares de inversiones, de comercio con diferentes países. En el caso de México es el segundo socio comercial, tiene un peso también extraordinario en América del Sur. Entonces la presencia de China, este gigante que está despertando de allá desde hace varios años, que ha consolidado una política no solamente industrial, sino también una política de ciencia, de tecnología, de cultura. En muchos aspectos China va despegando, entonces esta es la pugna que se tiene principalmente con Estados Unidos. Y pues finalmente hemos visto también a partir del día 3 de enero, hemos escuchado en la prensa constantemente
pues las amenazas de aranceles a diferentes países de la región. El caso mexicano no es el único, pero también se habla de la anexión de Groenlandia, por ejemplo. Se habla también recordemos que cuando Trump tomó posesión de su segundo mandato en enero del año pasado, pues hablaba del Golfo de América, refiriéndose al Golfo de México, pues obviamente son aguas territoriales que pertenecen a la nación, como lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues finalmente no es que haya cometido un error, sino es parte de la estrategia que ellos quieren llevar adelante para asegurar el suministro de recursos. Aquí también habría que comentar, Venezuela pues es la reserva petrolera más grande que hay en el planeta, 316,000 millones de barriles de crudo, en estimaciones que se han tenido de las más acertadas. Pues obviamente, dicen muchos analistas, dice, bueno, está a 4 días por el Mar Caribe para llegar a las refinerías de Texas, de la Florida. Entonces, pues esa es también una parte importante que hay que estar considerando en esta nueva relación con Estados Unidos, una doctrina Monroe 2.0. Sabemos que la doctrina Monroe, instituida desde 1823, que hablaba en su política exterior de América para los americanos, pero entiéndase por americanos los estadounidenses, no nosotros, porque finalmente nosotros, inclusive en este documento de estrategia de seguridad nacional, no nos llaman América Latina, nos llaman hemisferio occidental. Muchos analistas internacionales hablan de un repliegue hemisférico por parte de Estados Unidos, que América Latina recobra una vital importancia para los Estados Unidos, pero solamente como suministrador de materias primas, de recursos estratégicos para su desarrollo industrial, tecnológico, militar, etcétera. Y entonces el petróleo juega un rol fundamental. Yo creo que ahí habría que tener también muy claro que lo que hoy necesita América Latina también, aparte de la unidad regional, esa es una parte importante, que haya un flujo comercial, un intercambio científico, también un acercamientos políticos, encuentros culturales, deportivos. Necesitamos hermanarnos aún más con América Latina, entre todos los países de la región, y no solamente a través de las instancias que ya se tienen constituidas o configuradas como la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, o la CELAC, la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pienso yo que tiene que ser también a través de los pueblos. De hecho, la Alternativa Bolivariana para las Américas hablaba de un tratado de comercio de los pueblos donde hubiera precios preferenciales, donde se garantizara la soberanía de los pueblos, pero también en ese intercambio comercial se respetaran las asimetrías entre los diferentes países, se respetara pues el gigante latinoamericano brasileño, México como segundo, respetaran también a los países obviamente del Caribe, o países que pudieran tener un menor territorio, una menor población, una menor fortaleza económica, pero que se garantizara por cuestiones humanitarias. Yo creo que México ha tenido una tradición de política exterior, de una nación humana y generosa, también como lo dice el juramento a la bandera en el caso mexicano, una nación humana y generosa que pueda estar suministrando, sí, petróleo a Cuba, claro, pero también alimentos, material quirúrgico, como se dio en la pandemia. Yo creo que es importante también esa solidaridad que se pueda dar entre los diferentes países. Es importante hermanarnos, a través de la solidaridad, de la cooperación mutua, pero también teniendo claro que necesitamos también fortalecer nuestros espacios nacionales. Yo creo que Venezuela tiene mucho que aportarle al resto de América Latina, al igual que Cuba. Cuba, que ha resistido un bloqueo por más de 62 años, yo creo que ha sido un pueblo heroico, un pueblo muy valeroso, que ha enfrentado diferentes crisis, pero la crisis que mayor ha resistido es ese bloqueo inhumano de 62 años, poco más de 62 años, donde no se le ha permitido comerciar con otros países, intercambios de suministros de alimentos, un comercio dinámico, prácticamente no lo tiene. Entonces, pues hoy hablaba el canciller Bruno Rodríguez de un estrangulamiento económico el que se le pretende aplicar a la isla, y nosotros, el pueblo mexicano, los gobiernos progresistas de izquierda de la región tendrían que estar apoyando también al gobierno cubano, y no solamente al gobierno cubano, sino a los países que se encuentren en una situación de emergencia. También habría que estar estrechando lazos.
Y decía que Venezuela tiene mucho que aportar porque creo que ellos han dado un paso adelante, compañera Ana. Yo creo que es muy ejemplar el proceso bolivariano porque han logrado también en cierta forma revertir el asunto de la dependencia alimentaria. Venezuela ha sido declarado territorio libre de analfabetismo desde el 2006, si no recuerdo mal, por la UNESCO, pero también han logrado constituir los comités locales de autoabastecimiento y producción. Entonces yo creo que esta parte es importante, dar un paso hacia adelante en la soberanía alimentaria, la no dependencia de los alimentos del exterior, porque esto genera también un fortalecimiento del mercado interno. Un dato interesante que a mí me parece importante mencionar aquí es que Venezuela el año pasado, de acuerdo a datos de la CEPAL, creció un 9%, a pesar de las sanciones, que son más de 900 sanciones las que ha tenido el pueblo y el gobierno venezolano. Han logrado tener un crecimiento extraordinario por encima inclusive de México y de muchos países más de la región. Yo creo que esto habla de la fortaleza del dinamismo de los 5.300 comités de poder popular que tienen constituidos, de esa presencia protagónica del pueblo. Yo creo que ese es el mayor ejemplo que puede dar Venezuela al continente y sobre todo también destacar una diplomacia de paz, una diplomacia cooperativa, abierta al diálogo. Yo creo que esto es importante destacarlo. No se trata también de pretender un conflicto, porque lo que buscamos los pueblos de nuestra América finalmente es construir la paz, paz con dignidad, paz con justicia social, pero también paz con respeto y la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Yo creo que esta es una parte fundamental, tenerlo claro, que nosotros estamos en la idea de impulsar la soberanía, la libre autodeterminación de los pueblos, y en el caso de México, efectivamente, como dicta y está consagrado en el artículo 39 constitucional, la soberanía dimana esencial y originariamente del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar la forma de su gobierno. Entonces queda claro que nosotros como estados nacionales somos soberanos y tenemos que hacerla valer, obviamente en todo el contexto latinoamericano y ante el mundo entero, y asimismo también nosotros respetar la soberanía de los demás estados y obviamente enlazarnos pues de manera respetuosa. Yo creo que esta es la parte importante que hay que estar destacando, y desde luego fortalecer los esquemas regionales que hay, la alternativa bolivariana de las Américas, cuando hablaba del Banco del Sur, de Telesur, también es algo importante. Yo creo que hay que también tener mecanismos alternativos para romper con las lógicas imperiales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que muchas veces son mecanismos que pues tienen a muchos países. El caso de Argentina es muy claro, son deudas impagables prácticamente que tienen desarticulado al Estado Nacional, y la población queda indefensa ante mecanismos de mercado oligopólicos, monopólicos, pues muy avasallantes, donde cunde el desempleo, cunde la inflación estratosférica, pero también así la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Entonces creo que sí es importante también destacar que sí necesitamos crear marcos regulatorios regionales con reglas claras para todos, reglas también que sean justas para todos los concurrentes, y no caigamos en las garras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Es lo que yo podría estar compartiendo en esta primera parte, que se me hacen interesantes estos diálogos necesarios también, compartiendo experiencias. Y yo creo que la Cuarta Transformación en México tiene mucho que aprender de la parte organizativa que tiene ya la Revolución Bolivariana desde el 98, desde el 6 de diciembre del 98 que ganó las elecciones Hugo Chávez. Yo creo que es importante, bueno, y el pueblo venezolano también, obviamente acompañando el proceso, y desde que toma posesión en el 99 ha sorteado muchas dificultades. El golpe del 2002, de abril del 2002, que nombraron como supuesto presidente interino de Fede Cámaras al presidente Fede Cámaras de apellido Carmona, si no mal recuerdo. Correcto. Ellos, pues prácticamente la oligarquía nacional juega a favor de sus propios intereses y en detrimento de los pueblos. Entonces, yo creo que esta parte es importante y habría que seguir consolidando estos espacios. Pues de antemano un saludo también en esta primera ronda, compañera Ana, y también compañera Mireya, muy agradecido con esta participación.
Muchísimas gracias a ti, estimado Iván. Efectivamente, Iván, como lo mencionas, defender la soberanía es defender la democracia, y en nuestro país tenemos una gran presidenta que todos los días está ahí al pie del cañón defendiendo la soberanía de nuestro país y hablando también por esta soberanía de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, ella nos habla constantemente sobre este artículo 30. Tienes cerrado tu micrófono, Dalia, no se escucha. Ay, gracias, Iván, que justamente tenemos un poco de problemas aquí, ¿no? Con la transmisión de internet, con Mireya, que ya no puede tener la señal, desgraciadamente, pero pues justamente nos gustaría pues seguir oyéndolas, por favor, a ustedes, que nos sigan dando más información sobre estos temas tan interesantes, sobre el tema pues justamente de Venezuela. ¿Qué nos podrías abonar respecto a lo que nos comentaba Iván, compañera Ana Maldonado, sobre lo que él exponía sobre las diferentes situaciones, circunstancias que ustedes pues han vivido? Claro, sí, fíjate, nosotros a partir de esa primera etapa en la que incluso mencionábamos que muy tempranamente, iniciado el proceso constituyente, porque de alguna manera la bandera de lucha que levanta el comandante Chávez en el 98 no era otra cosa sino refundar la República. Él no ofreció nada material, sino refundar la República, refundar la patria. Ir a un proceso constituyente en el que nos diéramos una nueva constitución redactada por nosotros mismos y adelantáramos un proceso de cambio. Entonces, eso generó una serie de movilizaciones de la parte de la burguesía, de la oligarquía, que fue lo que tempranamente termina en el golpe del 2002. Sin embargo, otro de los asuntos muy importantes que mencionaba Iván es que la posibilidad de tener la soberanía sobre los recursos petroleros muy tempranamente permitió que todos esos recursos se distribuyeran hacia las misiones sociales, que era también una refundación del Estado tal cual como se venía concibiendo. Se le hizo un bypass al Estado liberal burgués y se adelantaron un montón de misiones sociales en educación, en salud, en alimentación, en deporte, en recreación, que fueron todas estas misiones sociales con nombres que además recuperaban nuestra identidad. Estaba la misión Robinson porque era el nombre de Samuel Rodríguez, maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Estaba la misión Huaycaipuro porque era la misión que trabajaba para la identidad por los pueblos indígenas, y así cada una de las misiones nombraba algún aspecto fundamental de nuestra identidad. Y eso empezó a lo que el comandante Chávez llamó en su momento un reguero de gente, una masa inorgánica, a constituirse en pueblo, que con sujeto de derechos, con dignidad. Entonces, todo ese proceso a partir muy tempranamente del 2006 se inicia con una ley orgánica que nos habilita a la organización en territorios, que son los consejos comunales, que después cada uno de ellos va a convertirse en comunas, que son instancias de autogobierno, donde hay un control de la orientación político, económico, social, cultural, en el territorio y por sus mismos pobladores, por sus mismos habitantes, pero en un entramado nacional. Entonces, todo eso ha garantizado mucha fortaleza. En el plano de lo internacional, efectivamente, como mencionaba Iván,
se inaugura tan temprano como en el 2004, en ese ALBA, que de inmediato sustituye y va mucho más allá del ALCA, una vez que se derrota el área de libre comercio para las Américas, pero en ese caso era para los Estados Unidos, que era un intento de convertir toda de nuevo el área del hemisferio para los intereses de los Estados Unidos. Se derrota el ALCA, se establece el ALBA, y uno de los asuntos fundamentales que se establece en el primer tratado de cooperación entre Cuba y Venezuela es lo que se llama intercambio compensado. ¿Qué era el intercambio compensado? Era batas por petróleo, era poder garantizarle la salud a nuestro pueblo viniendo médicos cubanos para acá. Y la oligarquía y la burguesía, siempre equivocada y siempre de espalda a las necesidades de nuestro pueblo, cuando intentan hacer el referendo revocatorio del 2004, lo primero que le decían era ni una gota de petróleo más para Cuba, decía aquí la oposición. Y el pueblo, que por primera vez tenía salud, que por primera vez había alojado al médico en su casa, se sentía completamente traicionado y contrario a esa pretensión de la burguesía y de la oligarquía de arrebatarle sus derechos. Entonces ha sido un proceso muy interesante en el que no es la voluntad de un individuo, sino que aquí las cosas están asentadas en un proyecto nacional Simón Bolívar, del cual la gente se siente parte, se siente garante. Entonces es un proceso muy interesante que va a ser muy, muy difícil desarraigarlo porque está muy entronizado en cada uno de estos espacios de organización. Y si bien es un proceso cotidiano en el que hay ese proceso de organización, de gobierno político territorial, cada 3 meses, el año pasado tuvimos 5 consultas, y para mayor muestra de la continuidad de nuestro gobierno comunal de transición al socialismo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la próxima consulta, la primera consulta de este año 2026, va a ser el 8 de marzo. Mireya, Día Internacional de la Mujer. Ojalá pudieran venir compañeros de Morena como acompañantes internacionales para que puedan ver en primera persona ese proceso, wow, en el que 5.000 comunas en el territorio establecen dentro de su plan comunal 7 proyectos para priorizarlos. ¿Por qué son 7? Porque cada uno de estos proyectos responde a cada una de las 7 transformaciones que nos hemos propuesto. La seguridad económica, ciudad humana y servicios es la segunda, la tercera es seguridad y paz, la cuarta es la suprema felicidad social, la quinta es la fortaleza política, la organización política, la sexta es ciencia, tecnología y ecosocialismo, y la séptima es geopolítica de paz. Entonces, cuando vamos a elecciones en estas consultas populares nacionales, cada uno de estos espacios llevan 7 proyectos que han sido propuestas por las necesidades mismas de cada uno de los territorios y eligen cuál de ellos va a quedar, porque de los 7 queda uno, es decir, uno por cada uno de estos espacios. Es decir, cada vez se aprueban 5.336 proyectos que además van a ser ejecutados por las mismas comunas. Y dentro de un ciclo comunal se hace un proceso también de rendición de cuentas, de Contraloría Social Popular. Es un proceso realmente muy bonito que queremos que la gente lo vea y queremos cada vez ser más, tener mayores oportunidades para compartirlo y para poder difundirlo, amplificarlo y saberlo. De esto se trata. Es verdad que Trump habló cuando nos atacó, habló de democracia, no habló de narcoterrorismo. Dijo 28 veces la palabra petróleo en la primera locución, pero de lo que se trata es de nuestra democracia participativa, popular y protagónica. De eso es lo que se trata, de ese modelo es lo que quieren acabar.
Guau, Ana, no lo vamos a permitir, Ana. Tenemos que seguir difundiendo esta organización popular que ustedes han llevado a cabo durante tanto tiempo y que definitivamente es la manera en cómo podemos salir avantes los pueblos, a través de la hermandad, de la organización, de la solidaridad. Y bueno, vamos a continuar. Le voy a dar la palabra al maestro Iván para que nos platique sobre un papel muy importante que ya en su intervención anterior avanzabas un poco con este tema de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Qué papel están jugando, Iván, ante esta embestida y ante lo que estamos viviendo actualmente en el mundo y, bueno, principalmente en Latinoamérica? Sí, gracias, compañera Mireya. Pues creo que es importante mencionar que cuando han ocurrido momentos muy catastróficos en América Latina recientemente, no han tenido el peso que se espera de estos espacios continentales. Creo que hace falta un mayor dinamismo, un mayor empuje, una mayor consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la propia UNASUR. Hace falta también que haya un intercambio más dinámico. Eso creo que ha quedado a deber por ahí. A mí me parece que los momentos que vivimos están siendo muy vertiginosos, pues hay toda una serie de agravios en contra de los pueblos. Recientemente lo vimos en las elecciones de Bolivia del año pasado, como el retorno de la derecha, pues ya una vez que asume Rodrigo Paz, lo primero que hace es condonarle impuestos a las grandes fortunas. Obviamente juega en contra de los derechos más elementales de la población boliviana, en contra de la satisfacción de las necesidades más elementales, porque también suben el precio de los combustibles, aunque el movimiento salió a las calles y logró revertir parcialmente o momentáneamente logró revertir ese incremento de precios a los combustibles y por ende el precio del transporte público también, que es un servicio de consumo popular, digámoslo así, de cierta manera. Entonces las oligarquías de los diferentes países, pues obviamente juegan en contra de los sectores populares, del sector de los oprimidos, eso habría que tenerlo claro. En Chile también tienen ahí una situación complicada, entonces creo que finalmente se trata así también en el caso de Venezuela. A mí me queda claro que su fortaleza está en esa unión cívico, popular, militar, policial, pero también en la unión entre su pueblo y su gobierno, sus representantes populares. Yo creo que esta parte es importante tomarla en cuenta como una experiencia que, si bien Mariátegui decía ni copia ni calca, obviamente pues teniendo en consideración las particularidades de cada estado-nación, pero sí son un ejemplo que se puede aplicar también en otras latitudes. El caso concreto de México, yo creo que también cuando hay una agresión imperial contra el pueblo y la revolución cubana es porque han sido ejemplo desde el 59, han sido un ejemplo de dignidad política, de dignidad antiimperialista, de dignidad soberana, de dignidad autodeterminativa de su forma de gobierno. Entonces esa parte también creo que el imperialismo actualmente pues pretende quitar ese ejemplo, borrar ese ejemplo, pero no lo va a lograr. Obviamente los pueblos, en los pueblos reside la soberanía. Entonces finalmente mientras el pueblo esté firme, decidido, y haya solidaridad también de pueblos hermanados, de no solamente del Caribe y de América Latina, sino de otras partes del mundo también. China también ha dicho constantemente que va a apoyar con alimentos, ha mandado toneladas de arroz a la revolución cubana porque están atravesando una situación muy especial, yo creo que más difícil de la que vivieron en los años 90 cuando cayó la Unión Soviética, pero sí es importante que esa solidaridad sea palpable, sea en hechos fehacientes, no solamente sea de palabras, sino que sea a través de insumos. El gobierno de México tendría que redoblar esa parte del apoyo a la Revolución Cubana, desde luego también el apoyo a la Revolución Bolivariana y seguir en la exigencia de la libertad de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Eso yo creo que se tiene que seguir sustentando, se tendría que seguir con firmeza, seguir difundiendo también por todos los medios, porque también habría que tener claro que el mecanismo de lawfare que hemos platicado en algunos otros momentos, la guerra judicial, la guerra mediática, inclusive la guerra legislativa, pues sigue vigente en varios países.
Cristina Fernández de Kirchner también, como parte de toda esta estrategia continental, pues le han llevado a cabo acusaciones de supuesta corrupción y la tienen en prisión domiciliaria. A Lula da Silva lo mandaron a prisión también bajo un supuesto caso de corrupción, de Lava Jato, de una supuesta compra de un departamento en una zona exclusiva turística de Brasil, cosa que no se pudo sustentar, pero finalmente pasó pues más de 18 meses en prisión. Entonces creo que estos mecanismos también debilitan las democracias, y obviamente hoy en día el imperialismo norteamericano pretende llevar adelante pues esta estrategia también dirigida contra dirigentes políticos opositores. En el caso de Nicolás Maduro es insostenible también la acusación del supuesto cártel de los soles. Ya han dicho que no existe, que no hay tal, y las demás acusaciones también pues sabemos que no tienen sustento, no tienen fundamento, pero finalmente la narrativa de los medios masivos de propaganda, no de prensa, sino de propaganda, pues ellos han comentado constantemente en esta andanada, en esta guerra mediática, pues lo que han hecho es denostar en la idea de descarrilar proyectos populares. Entonces yo creo que habría que también tener en claro todas estas partes. Nada fácil la tiene la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, no la tiene fácil porque está entre la soberanía, entre la defensa de la soberanía, pero también, pues nosotros lo vemos así, tiene que permitir, y lo dijo en la entrevista que tuvo Nicolás Maduro con Ignacio Ramonet, dijo Nicolás Maduro: bienvenida a las inversiones extranjeras al sector petrolero venezolano. Entonces yo creo que esta parte también es importante considerarla. Hace poquito también hubo una propuesta, una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa venezolana donde se aprobó un nuevo marco legal para la industria petrolera venezolana. Creemos que sí, efectivamente tiene que haber modificaciones necesarias. Hay que priorizar la paz con dignidad y desde luego garantizar la vida de la población. Yo creo que es una parte importante. Obviamente las oligarquías nacionales, en México no es excepción, se sigue pidiendo intervención militar por algún sector minoritario, tampoco representan políticamente hablando una gran fortaleza, pero son voces que tienen cobertura mediática de los principales oligopolios mediáticos, y ellos siguen pidiendo, clamando prácticamente la intervención militar de Estados Unidos en México. Inclusive un diputado local aquí en Michoacán dijo pues que sea Michoacán, que él iba a solicitar que Michoacán sea considerado en esta estrategia de intervención norteamericana uno de los primeros estados en ser atacado, agredido. Entonces creemos que la demencia en algún sector de la población, obviamente en este arrodillamiento hacia el imperio, es más que evidente. Entonces tenemos que seguir forjando la unidad popular, eso creo que es importante, con los diferentes sectores sociales. Bienvenidas todas las voces que denuncian las agresiones. También vimos recientemente, en algunos días, cómo la comunidad artística en Estados Unidos denuncia al ICE, a esta agencia de migración y control de aduanas, que prácticamente es un ejército encapuchado que lleva adelante una política de agravios a los migrantes, pero también a la propia población blanca norteamericana, a los propios ciudadanos norteamericanos. Vimos cómo Renee Wood, ella madre de 3 hijos, norteamericana, perdió la vida, y también Alex Pretty también perdió la vida, un enfermero. Y Minnesota yo creo que ha dado una lección de dignidad también, de movilización, que ha luchado contra las inclemencias o contra el clima de invierno, sí, contra el asedio policíaco de esta organización o de esta institución llamada ICE, por sus siglas en inglés, pero que finalmente juegan un rol de represión interna, y la población norteamericana se ha salido adelante, se han unido comunidades afro-norteamericanas, latinas, blancas. Entonces, bajo una sola voz, fuera el ICE, eso yo creo que también la comunidad artística lo comentaba, también en la entrega de los premios Grammy, suman esas voces, suman de donde vengan, mientras sean voces que tiendan a quitar toda política represiva, yo creo que suman, que abonan, pero el campo popular no se puede mantener ajeno, y yo creo que esa es una parte importante que hay que seguir también, cómo se llevan hacia el interior los diferentes procesos políticos,
policíacos, en este caso, represivos, que ejercen algunas instituciones. Entonces nosotros creemos que sí necesitamos seguir disputando el relato, la narrativa es importante ganar el relato, ganar la narrativa con argumento a la luz de la historia, y la formación del pensamiento histórico es algo fundamental. Es decir, los fenómenos de hoy pues tienen sus explicaciones en raíces históricas, y nosotros tenemos que seguir llevando hacia adelante la formación del pensamiento histórico, sobre todo en los jóvenes, en los más jóvenes, que muchas veces, en el caso de algunos países, pues los jóvenes son los que consciente o inconscientemente le han dado la victoria a los procesos de derecha que se van gestando, se van articulando para intereses grupales muy específicos, no para intereses nacionales, no tienen proyecto nacional, entonces sí tienen proyecto de grupo, principalmente económico. Entonces yo creo que esta parte también cultural, educativa, juega un rol trascendental. Es lo que yo podría estar comentando. Gracias. Gracias, Iván, totalmente. Que la unidad de nuestros pueblos no sea solo un ideal, sino una práctica constante. Y bueno, ya escuchamos a Ana con toda esta experiencia tan rica de la Organización Comunal de Venezuela, pero también Cuba. Ya nos hablabas tú, Iván, de esta lucha que ha dado la Revolución Cubana, pero también desde México y toda América Latina. Tenemos que seguir resistiendo juntos y juntas frente al imperialismo y reafirmar que la autodeterminación de los pueblos no se negocia ni se cede. Y por ello seguimos organizados, seguimos en lucha. Y bueno, para ello, para ir cerrando ya este gran conversatorio, les voy a pedir a ambos que vayan pensando qué hacer, qué estrategias, qué podemos hacer ante lo que estamos viviendo, a manera de cierre, a manera de despedida, pero también a manera de propuesta. Ana, ¿qué nos puedes decir? Bueno, fíjate, dentro de ese pliego que hemos acordado, el conjunto de organizaciones, movimientos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, estar en permanente movilización, construyendo una unidad para la paz, para construir una paz, como ha dicho, no es una paz con apellidos, es una paz con justicia social, no es cualquier paz. También el hecho de que la movilización sea permanente, hemos recibido solidaridad desde todos los pueblos del mundo, se han movilizado y de alguna manera nos han mostrado nuestra solidaridad, el apoyo, y también se han sumado a la exigencia de la liberación del presidente, a la denuncia de ese exabrupto. Y una de las fechas que se ha escogido para que cada mes se concentre los tres de cada mes, como ha sido el día de hoy, que han habido movilizaciones en todas partes. Hay iniciativas, por ejemplo, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está plantando árboles por cada uno de los 100 héroes mártires caídos, y están plantando árboles en su nombre. Nosotros estamos difundiendo en las comunidades la película del presidente que narra la historia, se las vamos a pasar para que ustedes también la puedan compartir allá en las comunidades, porque hay que conocer al hombre Nicolás Maduro, que fue dirigente desde muy temprana, desde adolescente, fue dirigente comunitario, luego dirigente sindical, dirigente parlamentario, diplomático durante 6 años, canciller del comandante Chávez y bueno, después presidente. Y igualmente de la compañera Cilia. Cilia fue abogada del presidente y hay que conocer también a esa mujer dirigente, que no es solo primera dama, sino diputada también, ¿verdad? Diputada, sí, ahorita hay un curul vacío en la Asamblea Nacional porque está ella diputada y fue abogada del Contralora, Procuradora de la República, en fin. Y entonces la movilización y la formación es muy importante, que nos formemos en cuál es esa doctrina de Monroe, y que para eso nosotros tenemos nuestras doctrinas de la Via Yala. Nosotros, mientras ellos quieren hacer una América en singular, como decía el profe Iván, nosotros queremos hacer una Via Yala soberana, libre,
siempre, no ha sido ahora, sino, y porque no estamos en el declive que están ellos. Nosotros siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro proyecto civilizatorio originario, que es el de la autodeterminación, la soberanía, la independencia para todas las naciones. Entonces creo que la formación es muy importante, la organización y la movilización. Y el agradecimiento profundísimo, y que vaya también el saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que cada vez que habla de que México es un país soberano, nosotros sentimos también gran orgullo y gran confianza en que así va a ser. Gracias querida Ana Maldonado. Nos has dejado pues varias tareas también a la militancia de izquierda del mundo, y bueno, el compromiso de las mujeres de Michoacán, seguir en permanente movilización, construir esta paz con justicia social, la exigencia de la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores de manera permanente en todos los espacios de formación política y en los espacios públicos en los que tenemos voz, lo estaremos haciendo. Y estas movilizaciones cada 3 de mes, hoy las iniciamos, querida Ana, y continuaremos con ellas, y todos los puntos y las propuestas que estás haciendo, pues estaremos haciéndolas extensivas y promoviendo. Y bueno, vamos a pasar con Iván Lara. ¿Qué nos propones, Iván? Sí, pues yo creo que más que propuestas son reflexiones también. Pienso que sí necesitamos en algunos aspectos formar escuelas políticas, eso es importante. Más que maquinarias electorales, que son coyunturales, obviamente también se requiere esa parte, pero más allá es también una escuela política permanente de formación, donde se puedan estar discutiendo una multiplicidad de temas que son importantes, desde medio ambiente, industria, ciencia, deporte, cultura, educación, salud, vivienda. Por cierto, el plan de viviendas en Venezuela también, que ya han consolidado, entregado más de 1 millón de viviendas a la clase trabajadora. Eso es importante también, porque 4.500.000. Bueno, 4.500.000. El último dato creo que es de este año o de este periodo de gobierno, que hasta el 3 de enero tenía el presidente Nicolás Maduro, pero 4,5 millones de viviendas para la clase trabajadora. Yo creo que es importante. Se trata también de que, como lo decían en la Alternativa Bolivariana de las Américas, garantizarle al pueblo la mayor cantidad de felicidad, pero también así la mayor cantidad de satisfacción, satisfacer necesidades más elementales para el pueblo: salud, vivienda, alimentación, alojamiento, vestimenta. Esa parte es importante, garantizarle al pueblo. Decíamos por eso también una paz con justicia social y dignidad. Otra parte importante, yo creo que sí es necesario priorizar el consumo local, el consumo nacional. El boicot a las principales empresas transnacionales es ineludible. Eso se tiene que llevar hacia adelante. Yo creo que esta parte es importante porque hay transnacionales que están promoviendo el genocidio en Palestina, por poner un ejemplo. Entonces creemos que sí necesitamos cerrarle las puertas, hacer valer también esta táctica de lucha. Yo creo que es importante. Y desde luego la formación política, porque sí necesitamos tener una mayor conciencia, sí de clase, pero también una conciencia antiimperialista, una conciencia definida como un diálogo entre pasado y presente con perspectiva de futuro. Es decir, si hay problemas de insalubridad en un país, si hay problemas de escasez de vivienda, escasez alimentaria, de saqueo de recursos, pues hay que hurgar en el pasado. Hay que hacer ese abordaje al pasado, teniendo en cuenta el presente, pero perfilándolo hacia el futuro. Entonces, es una idea consciente que nosotros podemos estar llevando adelante. Y creo que esta parte, como lo comentaba, de que nos podamos hermanar con los diferentes pueblos es importante. Yo me quedo con muchas reflexiones también que aquí nos comparte la compañera Ana Maldonado. Yo creo que es importante tener esas experiencias muy palpables y que se vayan comentando también, se vayan compartiendo. Esto es importante. La cuarta transformación tiene 7 años.
creo que tiene todavía un camino muy largo por recorrer, obviamente estamos haciendo ese esfuerzo por consolidarla, pero sí se tienen que ir profundizando los procesos, consolidando a favor de las mayorías, a favor de la clase trabajadora, fortalecimiento del salario, empleo estable, bien remunerado. Esa parte sabemos que no es fácil porque hay que luchar contra las fuerzas locales del gran capital muchas veces, pero se requiere llevar a cabo estos procesos a favor de las clases trabajadoras. Pues yo creo que importante estos diálogos y que sigan adelante. Muy agradecido, compañera Mireya, muy agradecido, compañera Ana Maldonado, un fuerte abrazo hasta Venezuela, y por ahí seguimos muy de cerca también el proceso, cómo se está viviendo el proceso actualmente. Vamos viendo ahí a muchos TikToks, muchos tiktokeros que por ahí también aportan, hacen muy buenas aportaciones de lo que pasa allá en Venezuela. Fuerte abrazo hasta allá, hasta el Caribe, compañera. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos varios comentarios del público que estuvo siguiendo esta transmisión. Vamos a poner algunos comentarios y quizás algunas preguntas. Adelante, Janet. Bueno, nos mandan saludos, buenas noches. Los vamos a pasar un poquito más rápido. Más saludos de Marta Hernández, muchísimas gracias. Gaby Hernández, presente, saludos, amiga, saludos. Buenas noches, saludos desde Morelia. Gracias, Elena Pimentel, por acompañarnos. Sara García, apoyo de México a Venezuela. Saludos, Ana Maldonado. Saludos. Lupita Hernández Farfán nos dice, buenas noches a todos. Felicidades a la ponente Ana por darnos a conocer la situación de Venezuela. Gracias, Lupita. Scarlett Bess Garza nos dice, se sabe que el presidente de Estados Unidos de entrada es empresario y ejerce autoritarismo, y cuando el país vecino realiza acciones militares en territorio ajeno, es en búsqueda de intereses personales. Es importante que los mexicanos sigamos defendiendo la soberanía y que la ONU se haga presente. El derecho internacional prácticamente prescribió después del ataque que sufrió Venezuela. Coincido con los ponentes en cuanto a la postura y lo que se debe de seguir buscando y trabajando. Por otra parte, ya no se alcanza a ver, Felimón Acosta le manda saludos al compañero Iván Lara Sierra. Es de suma importancia los temas que hoy se están comentando. Muchísimas gracias. Gaby Hernández nos manda más saludos. Gracias, Gaby. Sujei Núñez, excelente. Gracias, querida Sujei. Carlos Hugo Gutiérrez le manda saludos a Dalia. Maestro Iván, desde Lázaro Cárdenas, saludos también. Se ocupa la unidad latinoamericana para enfrentar la embestida imperialista de los líderes terroristas de Estados Unidos que ha desencadenado la barbarie y la violencia en nuestros pueblos. Un mensaje de Carlos Hugo Gutiérrez Ortiz. Claro que sí. José Manuel Herrera, buenas noches, saludos, excelente charla. Un gran abrazo, maestra Mireya, maestro Iván Lara Sierra. Muchas gracias, maestro. Marco nos manda también saludos. Y nuevamente Carlos Hugo nos dice, ¿cómo dialogar y concertar proyectos de inversión en Venezuela bajo la amenaza militar yanqui y a la propia integridad de la presidenta Delcy Rodríguez? Ahorita si gustas comentar, Ana, algún comentario. Saludos, Iván, es un gusto verte por este medio. Elvira Ayala Cruz. Marta Elba Ceja Jiménez nos dice, tenemos que unirnos y sacar al PRIAN, a Movimiento Ciudadano, así como a los independientes. Gracias, Martita. Claro que sí, la unidad de las izquierdas. Saludos a los ponentes y, por supuesto, a nuestra secretaria Mireya. Muchas gracias, Martita. Sara García nuevamente nos dice, maestro Iván, muchas gracias por su excelente explicación. Hasta la victoria siempre. Jonathan René nos dice saludos. Nuevamente Scarlett, saludos, excelente disertación por parte de los ponentes. De acuerdo contigo, Scarlett.
Nuevamente, Jonathan René Ramírez, buenas noches, muy interesante charla. Y Sara García, gracias maestra Mireya y Dalia por estos temas y muchos más. Gracias por acompañarnos, estimada Sara. Solidaridad con nuestros hermanos venezolanos, de Marta Elba Ceja Jiménez. Gracias, Martita. Gracias, Ana Maldonado, un gusto escucharte. Celsi está haciendo un gran esfuerzo, todo nuestro cariño desde México a Venezuela, yo creo que dice Delcy. Gracias, José Manuel Herrera. Lupita Hernández, muchas gracias a los excelentes ponentes. Gracias, maestra Mireya, por estos talleres. Apoyo total al pueblo de Venezuela. Apoyo total, Lupita. Gracias. Pues esos son los comentarios que tuvimos el día de hoy. También agradecer muchísimo a las personas que nos acompañaron en México y en Venezuela. Y bueno, todas las personas que se suman en los distintos conversatorios que llevamos a cabo. Ana, ¿gustas hacer algún comentario de todas estas felicitaciones, saludos? No, bueno, agradecer, uno se siente verdaderamente muy satisfecho, muy contento y agradecemos todo ese apoyo y que puedan replicar en sus espacios todo lo que puedan en relación con estas cosas que uno compartió, lo que también los aportes del maestro, de Iván. Fíjense, con respecto al tema de la gran presión que tiene Delcy, efectivamente es una gran presión que tiene, pero tiene un proyecto. Fíjense, una de las cosas que el presidente Nicolás Maduro trabajó durante los días de máxima presión, los 125 días de máxima presión del bloqueo naval, en el que se robaron petroleros. El primer petrolero tanquero iba dirigido a Cuba, primero, antes de ir a seguir a China. Él dejó una propuesta de decreto de conmoción exterior, que fue lo que presentó la Delcy, la presidenta encargada, siendo vicepresidenta, al día siguiente de la agresión. Entonces eso pasó por el Tribunal Supremo de Justicia y se consideró que se iba a hacer una decisión sobre ese decreto de conmoción exterior, y es lo que habilitó después, frente a una situación que no está contemplada en la Constitución, porque no está contemplado un secuestro del presidente. Hay falta absoluta por cuestiones físicas, mentales, de otra naturaleza, pero no por un secuestro. Y la decisión fue ajustada, que debía la vicepresidenta encargarse de la dirección. Entonces, se está con las negociaciones. Ha sido ella muy firme, que es para generar unas comisiones. Se han generado comisiones, incluso en la Comisión de Liberación del Presidente está su propio hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, está el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Eso es una de las mesas de negociación con los Estados Unidos. Son varios asuntos: bajar la presión en ese crimen de agresión que nos hizo los Estados Unidos, sin perder el rumbo estratégico. Es muy importante que los compañeros que nos escucharan sepan que son negociaciones para hacer a lo mejor algunos virajes tácticos sin perder nuestro azimut histórico, que es la construcción del proyecto bolivariano, el gobierno comunal de transición socialista, nuestro proyecto soberano, nacionalista, antiimperialista. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Y que la ley de hidrocarburos y las leyes que se vayan a seguir discutiendo no vulneran en ningún aspecto a nuestra soberanía. Mantenemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y la rendija, nosotros le llamamos así al hecho del convenio con Chevron. Nosotros teníamos las sanciones que nos impedían hacer cualquier tipo de transacción a PDVSA, a la petrolera estatal,
cualquier tipo de transacción por los mismos Estados Unidos, por las más de 1.000 sanciones que ellos nos aplicaron. Y en el 2021, y de ahí al 23, se abre lo que se dice una rendija en el muro de las sanciones y se permite, gracias a la ley antibloqueo, ese contrato, ese convenio con Chevron, en el que ni siquiera nos podían, por las mismas sanciones, por las mismas licencias, que no se le podían otorgar a ninguna petrolera, a ninguna compañía, la forma de pago era con producto mismo, para que nosotros entonces, con otros entes, en el caso de petroleras rusas o chinas o iraníes, pudiéramos entonces ofrecer producto, porque no podíamos tener ningún tipo de transacción financiera. La narrativa y la cubierta es de que supuestamente las sanciones son contra personas, contra el presidente y supuestamente contra activos que el directorio político tiene. Cuando es mentira, es contra el Estado, es contra el pueblo que están dirigidas las sanciones. Por eso se abre una rendija en el muro de las sanciones y a partir de ahí es que se establece las negociaciones que está llevando adelante la presidenta Delcy, con estricto apego a nuestra Constitución, con estricto apego a nuestro proyecto nacional Simón Bolívar y con los mecanismos que hemos logrado instalar para burlar, para penetrar, para perforar el muro de las sanciones. Esa es la situación en la que nosotros estamos y confiamos en que va a seguir siendo exitosos en términos de lograr eficacia política, pero con calidad revolucionaria, que es lo que tenemos que garantizar como pueblo movilizado y en revolución. Así que no se preocupe, compañero Carlos, que hizo la pregunta. Confiemos en la compañera Delcy, que lo está haciendo bien y que tiene un pueblo que le sigue dictando lo que estamos acostumbrados a dictar, lo que son nuestros principios. Gracias, gracias, Ana. Bueno, tenemos un último comentario antes de darle la palabra al maestro Iván. Adelante. Ana, he escuchado hablar excelente de la presidenta interina de Venezuela. Todo nuestro afecto y solidaridad. Venezuela ha dado una gran lección al mundo. Claro que sí, José Manuel. Así es. Maestro, ¿algún comentario final? Pues nada más comentar que nosotros tenemos que seguir construyendo la paz con justicia, con dignidad y sobre todo pues tratar de consolidar los diferentes procesos populares en América Latina. Es importante esta parte, constituir o reconstituir estas instancias ya que se tienen a nivel regional. Y obviamente, pues nosotros también tenemos que seguir apelando al respeto al derecho internacional, a la solidaridad de los pueblos. Sabemos que el marco de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, prácticamente Estados Unidos no la menciona en su Estrategia Nacional de Seguridad. Entonces, obviamente, el marco regulatorio legal de la Carta de Naciones Unidas, pues para ellos es letra muerta, pero para los pueblos del sur finalmente tenemos que seguir abogando por espacios, instancias internacionales que puedan servir como una especie de protección legal. Habría que reconsiderar también lo que nos comenta la compañera Ana, o considerar lo que comentaba la compañera Ana, que el presidente secuestrado, Nicolás Maduro Moros, y su esposa Cilia Flores, son considerados como prisioneros de guerra. Esa parte es importante. Tienen por ahí un equipo jurídico muy profesional que nosotros creemos que van a salir avante, van a salir en buenos términos, porque la razón los asiste, la verdad está de su lado, y nosotros pues tendremos que seguir también construyendo esos espacios populares. Yo creo que las iniciativas populares también, que en el caso de México han circulado recientemente para garantizar el flujo de petróleo a Cuba, esta parte es importante, que los pueblos respalden estas iniciativas, que puedan respaldar todos estos proyectos también, que emanan no solamente de los gobiernos, sino propiamente de los pueblos, de respaldo al suministro de todos estos recursos vitales en momentos de emergencia
para el pueblo cubano, porque lo que sabemos es que quieren implosionar internamente para que haya un cambio de gobierno, pero el pueblo cubano ha decidido el gobierno que tiene, han decidido el rumbo, han tomado su autodeterminación por sus propias manos. Esta parte es importante. Venezuela lo está haciendo, México también, lo estamos haciendo nosotros, autodeterminándonos, tomando el camino que consideramos correcto, obviamente a través del debate, del diálogo, de la construcción de propuestas y también de proyectos, de beneficio popular. Esta parte yo creo que es importante, seguir garantizándole al pueblo la mayor cantidad de felicidad y obviamente también la satisfacción de necesidades. La clase trabajadora de los diferentes países se lo merece. Yo creo que aquí en México también hace falta un proyecto de vivienda consolidado, muy bien desplegado, que ya se está tomando en consideración en esta segunda etapa de la cuarta transformación, pero que hace falta que baje hasta las instancias que realmente lo requieren, de las clases trabajadoras que han sido más vilipendiadas, vapuleadas por el gran capital. Yo creo que esta parte es fundamental y pues yo cerraría refrendando mis saludos a la compañera Ana y obviamente deseándole mucho éxito, mucha fortaleza al pueblo venezolano y estamos pendientes de lo que ocurre por allá. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual. Gracias a ambos y bueno, con esto concluimos este primer conversatorio, reafirmando algo que para nosotras y nosotros es prioridad absoluta, detener el avance del imperialismo en nuestra región. Voy a reiterar, pero hay que seguirlo diciendo, esta agresión militar ocurrida el 3 de enero de 2026 contra Venezuela es una violación a la soberanía de un pueblo hermano y al derecho internacional. Y nos recuerda que cualquier afrenta a un país de América Latina es una afrenta a todas nosotras y nosotros. Este no es un asunto que solo afecta a Venezuela, es una gran agresión que impacta a todos los pueblos latinoamericanos. Mientras exista presión, intervención o imposición desde fuera, nuestro llamado es solo uno, y ese es el lema de nuestro movimiento: unidad y movilización, es el lema de nuestro partido. Es hora de levantarnos en defensa de la soberanía de cada nación, de construir solidaridad desde donde estemos y de articular respuestas firmes y coordinadas. Ana ya nos dio una serie de acciones que estoy segura que vamos a implementar en unidad y organización. Y reiterar que seguimos exigiendo la presentación con vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores y el respeto a los procesos y derechos de los pueblos que han decidido su destino de manera soberana. Ratificamos que Venezuela está preparada para resistir a través de estas comunas populares, para avanzar y que la solidaridad internacional no sea solamente de palabras, sino de acciones concretas, de apoyo, de organización y lucha. Nuestra presidenta lo ha dicho, el apoyo a Cuba, a Venezuela, está ahí, pero bueno, hay que seguir impulsándolo desde la militancia, desde la organización. Que viva la unidad latinoamericana, que viva la soberanía de nuestros pueblos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Mireya, gracias, Iván, gracias. Gracias, buenas noches, que estén bien. Un fuerte abrazo. Nosotros